todas maneras, eh, bien, para el día de hoy tenemos el segundo taller, el cual espero desarrollar de manera similar al anterior. Lo único es que al final vamos a tener una asignación, la cual van a poder desarrollar en equipos a lo largo de la semana. Entonces, de nuevo, aunque está propuesto como taller, no va a ser más bien una charla. En algún momento ustedes van a poder hacer consultas. Y la parte propiamente de taller, pues va a ser a lo largo de la semana. Quiero decirles que se creó un aula virtual en la plataforma de Moodle, donde voy a estar colocando algunos recursos y algunas actividades para que ustedes puedan desarrollar. Posiblemente explique eso un poco más al final. Ok, me pregunta si enviamos la presentación. No, esa presentación va a estar en el aula virtual, van a estar todos los recursos, Elizabeth. Bien, entonces vamos a dar inicio. Voy a activar la presentación. En esta ocasión vamos a hacer un poco de énfasis en los componentes de diseño y en la parte de desarrollo. Bueno, Elizabeth, que trabajó un tiempo en la UNCE, sabe que ese tema de diseñar un test, pues toma bastante trabajo, ¿verdad? E implica muchas personas. Así que siempre el taller está alineado al objetivo general, que es el fortalecimiento de capacidades institucionales en el diseño de test estandarizado y redacción de ítems. Y en este caso, nos vamos a enfocar un poco en el objetivo 1 y el objetivo 2. Pero de alguna manera vamos a hablar también del objetivo 3 principalmente. Así que para este taller específico tenemos 4 objetivos. Identificar el proceso general del diseño de un test, conocer los tipos de ítems que puede incluir un test en función del diseño del test, comprender el proceso de construcción de tablas de especificaciones y comprender la importancia de la validación, principalmente de contenido. Bien, con relación a la charla de la semana pasada, si en el transcurso de esta presentación tienen alguna pregunta, pues yo les sugiero que puedan escribirlas en el chat y Ana Hernández, que es la asistente de admisión, va a estar haciendo una revisión de las preguntas. Si no, está también la sección de discusión donde ustedes van a tener la oportunidad de presentar ideas o inquietudes. Bien, entonces el contenido está muy asociado obviamente a los objetivos. Primero vamos a hablar un poco acerca de lo que es un test. Hablaremos de su propósito, su especificación y su elaboración, lo cual en algunos casos implicará desagregar un poco más para un mayor conocimiento y comprensión. Bien, ¿qué es un test? Bien, si ustedes consultan un libro de psicometría, posiblemente les diga que un test es un procedimiento, pero también un test es percibido por, pienso yo, la mayoría de las personas como un instrumento.
Bien, la verdad es que en términos generales, creo que la idea más difundida acerca del test es el de instrumento, muy asociado, por ejemplo, al concepto de prueba, examen, etcétera. Pero en realidad un test es algo más complejo, donde el instrumento es uno de los elementos. Así que un test incluye, por ejemplo, un documento donde aparece la conceptualización, la operacionalización, evidencias de validez, lo cual incluye resultados de estudios donde se muestra que hay validez de contenido, de constructo. Si procede, pues podría ser validez concurrente y otras fuentes de evidencias de validez. Ese mismo documento tiene una descripción de la población para la cual fue diseñado el test. Buenos días, disculpas. Buenos días. Y también los criterios de cómo se debe administrar el test, los criterios para obtener puntuaciones y además interpretaciones y uso. Entonces, como pueden ver, el instrumento propiamente es solamente un elemento del test. Si ustedes van, por ejemplo, ahí a la librería Universal, donde venden libros de medicina y de psicología, pueden explorar algunos tests que tienen en venta y van a ver que es un libro. Cuando ustedes compran el test, es un libro que contiene todo esto que yo les he dicho, ¿verdad? Entonces, el test no es únicamente el instrumento, es todo lo que tiene ahí. No sé si esto les resulta novedoso o ya lo conocían, pero es algo importante. Quiere decir que cuando uno elabora un test, debe estar pensando o una escala. Aquí yo uso test y escala de manera intercambiada o sinónima. Cuando uno piensa elaborar un test, lo que debe ver es que su documento final debe contener todo eso, ¿verdad? De hecho, la vulneración de algunos de los aspectos que se mencionan en esos documentos podría significar en un uso no válido del test. Bien, pero también hay, digamos, algo como un elemento complementario al concepto de test, que es el banco de ítem, de lo cual voy a comentar un poco posteriormente. Bueno, cuando uno elabora un test, pues hay un proceso que conviene seguir en la mayoría de los libros de texto y los estándares sobre evaluación educativa y psicológica lo incluyen. Primero es que uno debe determinar el propósito por el cual quiere realizar una medición o una evaluación. Entonces se tiene que determinar qué es lo que se va a medir, cuál es la población, cuál es el uso que se le va a dar, ¿verdad? Fíjense que con relación a este tema de población, yo he dado cursos a nivel de maestría, principalmente en investigación y en metodología. Y una de las cosas que yo veo cuando los maestrantes están perfilando sus estudios es que hay un divorcio importante entre la población objetivo y el método que quieren utilizar para la indagación. ¿Verdad? A veces tienen poblaciones tan pequeñas y el método que están seleccionando no es apropiado y eso deriva en construcciones inadecuadas de instrumentos, ¿verdad? Una experiencia que yo tuve bueno, participé, no participé desde el inicio, pero una de las cosas que vimos es que se había definido el uso de un instrumento, pero olvidaron especificar la población y entonces definieron un test normativo
Y cuando hicieron el pilotaje se dieron cuenta que de esa población no era posible sacar una muestra, porque la población era cerca de 42 sujetos. O sea que si querían hacer un pilotaje, prácticamente tenían que hacerlo con la población y luego el estudio definitivo con la misma población. Aparte de que era muy difícil sostener la aplicación de métodos para, en este caso, la calibración de ítem, por ejemplo. O sea que estas cosas desde inicio no las tiene que contemplar. Bueno, el siguiente paso es la especificación, lo cual lleva, como ya expliqué en la presentación anterior, puede llevar a la definición del constructo y a la operacionalización. Esto casi siempre implica una revisión que se llama de contenido. Se tiene que pensar en el formato que va a tener el instrumento y las características psicométricas. De esto voy a hablar un poco más adelante. Y por último, una vez que esta especificación se está pues a nivel de algo que se llama diseño. Y por último, la elaboración, que ya contempla la construcción propiamente de los ítems, los procesos de validación, el soporte para el test, que es el banco de ítems, y la construcción del test definitivo. Bueno, otro hecho muy importante es que cuando uno elabora una escala o un test para el cual quiere darle un uso prolongado, digamos, o sea que no va a ser una medición puntual única y luego se va a olvidar del instrumento, sino que lo va a estar utilizando con regularidad, como en el caso de el test de aptitud académica de admisión. Pues el proceso de construcción del test se vuelve un proceso repetitivo, un ciclo, ¿verdad? Donde se está pasando desde la construcción, la validación y la adecuación, una revisión permanente. Nosotros en admisión hemos tenido, por ejemplo, test con fiabilidad bastante alta, por ejemplo, digamos una fiabilidad de 92%, por ejemplo. Pero cuando se usa de manera regular, esa fiabilidad puede bajar, puede disminuir. Entonces uno tiene que estar reajustando, ya sea eliminando ítems, revisando el propio constructo, ¿verdad? En función de las variaciones que puede sufrir una población. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo ha cambiado la población de graduados de media del año 2010, por ejemplo, al 2020. La población ha sufrido cambios importantes, tal vez no esenciales o determinantes, pero que vale la pena estar considerando. Entonces hay que hacer una revisión permanente de los constructos y de sus operacionalizaciones para hacer las adecuaciones pertinentes. Bien, aquí hay un esquema donde se especifica un poco más el proceso de construcción de un test o una escala. En nuestro caso, pues vinculado a admisión, nosotros en primer lugar hicimos un análisis de contenido para definir los constructos. Bueno, digamos que los constructos estaban seleccionados, pero se tenían que especificar. Entonces se hizo una revisión de muchos documentos en aquel tiempo, más o menos en 2010, el currículo nacional básico, estándares, incluso como aquel tiempo había una persistencia entre, principalmente en educación media, de los rendimientos básicos. El currículo nacional básico todavía no se había elevado a educación media, ni los estándares. Entonces hubo que revisar incluso planes de clase o planes de unidad de algunos centros educativos. O sea, es una revisión de documentos, pero enorme.
Y luego se procedió a la operacionalización a través de los mapas de test y tablas de contenido, que básicamente es lo mismo. Los estudios de validación se hicieron con jueces y con datos empíricos. Esto último implicó un estudio piloto. Y así otras cosas como los diferentes análisis que se hacen, análisis dentro de la teoría clásica, dentro de la teoría de respuesta al ítems, el funcionamiento diferencial. Este concepto de funcionamiento diferencial es muy interesante porque está vinculado al concepto también de equidad. Y bueno, se hacen muchos análisis. Yo particularmente uso varios paquetes especializados para hacer análisis estadístico y psicométrico. No, es difícil que cuando se trabaja a este nivel, los especialistas trabajen con un solo programa. Hay que utilizar diferentes porque algunas aplicaciones están especializadas en cierto tipo de análisis. Algunos son de paga y otros son de acceso libre, pero se tiene que hacer un estudio muy detallado y desde varios enfoques para poder tener un test que sea apropiado. Bueno, determinar el propósito de un test. Bueno, podemos preguntarnos qué mide, qué quiero que mida el test. Recordar que en este tipo de test podemos clasificar las variables o constructos, ya sea a nivel de aptitud o actitud. En un test de actitud, por ejemplo, los ítems que incluyen un test son de cierto formato, mientras que los de actitud suelen ser de otro formato. Entonces, determinar qué mide un test es importante porque eso va a tener un impacto en el diseño de los ítems, en la construcción de los ítems. También debemos definir la población. En nuestro caso son egresados de media principalmente, o personas que además de ser egresados de media han cursado estudios a nivel superior, ya sea completos o parciales, pero en suma todos son egresados de media. Pero fíjense que la elección de la población también tiene un impacto no solamente en las características de los ítems, sino en la manera como se administra también. Por ejemplo, si yo tengo egresados de media como población, yo puedo asumir que ellos tienen ciertas capacidades que yo puedo aprovechar para presentar los ítems y la manera como lo voy a hacer. No es lo mismo aplicar un test a un niño de tercer grado que a un egresado de media, a eso me refiero. Sin embargo, he leído varias fuentes y que recomiendan que cuando uno administra o diseña un test con una población muy general y heterogénea respecto a ciertas variables, no tal vez la variable que quiero medir, sino a otras variables como demográficas, etcétera. Es conveniente que el lenguaje que uno utiliza sea en un nivel inferior al que debería tener. Por ejemplo, si yo estoy aplicando un test de admisión, donde los egresados o la población son principalmente egresados de media, entonces el lenguaje utilizado podría ser el que corresponde a estudiantes de tercer ciclo de educación básica. Y el propósito de eso es a lograr que el lenguaje utilizado
no se convierta en un factor que determine la respuesta, ¿verdad? Bueno, obviamente en algún momento no va a ser imposible seguir bajando de nivel de lenguaje. Piensen ustedes, por ejemplo, si quieren hacer una medición para candidatos a un doctorado. Bueno, ahí yo no esperaría bajar mi nivel de lenguaje porque más bien quiero tener altos niveles de lenguaje, ¿verdad? Así que eso también tiene sus limitantes o restricciones. Bueno, el uso que voy a hacer del test también tengo que determinarlo. Yo que estoy realizando un test de altas consecuencias o de bajas consecuencias. Fíjense que esto, por ejemplo, tiene un impacto, por ejemplo, en el método de administración. Por ejemplo, pensando un poco en lo que consultaba Elizabeth respecto a las evaluaciones que nosotros hacemos en el contexto actual. Fíjense que yo, por ejemplo, a mis estudiantes les aplico muchas pruebas formativas y estas son de bajas consecuencias. Entonces yo no tengo inconveniente en decir, bueno, este examen, resuélvanlo el día de hoy, tienen 5 horas para resolverlo. Ustedes pueden elegir el intervalo de tiempo que quieran. El examen se resuelve en media hora, pero pueden hacerlo en un intervalo de 5 horas. Bueno, ¿por qué puedo hacer eso? Porque es un test de bajas consecuencias con propósito formativo. Pero en un test de altas consecuencias, una de las cosas que yo quiero evitar es el fraude, ¿verdad? Cosa que es muy fácil de hacer fraude en el primer caso, ¿verdad? Que yo le dé un examen que puede contestar en media hora, que le dé un intervalo de 5 y lo pueda resolver en cualquier momento. Pero claro que un estudiante enfrenta un test de bajas consecuencias con una actitud diferente a una de altas consecuencias. Así que eso es importante, pero aun cuando fuera, por ejemplo, un test de altas consecuencias, eso tiene impacto también en las características de los ítems. Por ejemplo, no es lo mismo un test con el cual yo quiero hacer selección, como voy a mostrar más adelante, que un test en el cual yo quiero hacer clasificación. Piense, por ejemplo, un test que yo quiero utilizar para determinar si un grupo de aspirantes entran directamente a una carrera o son derivados a cursos propedéuticos. Bueno, estos son test de altas consecuencias. Lo que está en juego ahí no es tanto si es admitido o no, sino la fase en que es admitido. Entonces, un test de selección, por ejemplo, fácilmente uno puede hacer que las características psicométricas en el parámetro de dificultad, que luego mencionaré, esté muy arriba en la escala del constructo, o en uno de clasificación me gustaría más bien que esté distribuido a lo largo del constructo. De esto voy a mencionar un poquito más adelante. Bien, entonces la especificación implica hacer una revisión de contenido muy ligado al constructo, por supuesto, el formato que va a tener el test, obviamente el formato de los ítems contribuye al formato del test, la longitud que va a tener el test. Por ejemplo, mire, en 2010, creo que fue, o 2000, no, creo que fue en 2014 o 2012. Nosotros incorporamos un test de razonamiento abstracto que originalmente tenía 50 ítems con una fiabilidad enorme, creo que era como de 95. Pero yo me puse a hacer unos ensayos y me fijé que ese mismo test, sin vulnerar el contenido, podía reducirse, creo que a 25 ítems sin afectar la fiabilidad. Entonces,
Claro que si yo estoy diseñando, por ejemplo, el test de admisión que tiene una batería de 7 tests y puedo reducir uno de longitud 50 a longitud 25, eso es una contribución enorme, porque el tiempo total para administrar toda la batería se reduce. Entonces vean que, sin embargo, a pesar de que yo afecté la longitud, procuré conservar siempre elementos de validación de contenido y la fiabilidad del test. Pero al final, como digo, el formato, la longitud son elementos de especificación. Y luego las características psicométricas, como mencioné ahorita. La fiabilidad es una característica. Entonces, yo puedo decir, bien, en un test de altas consecuencias como admisión, yo necesito que la fiabilidad sea alta, porque la fiabilidad está vinculada, por ejemplo, a, aunque no de manera directa, pero está vinculada a la capacidad del test para obtener una medida precisa, ¿verdad? Y si yo tengo un test con el cual voy a elegir a personas, yo quiero que la precisión sea lo más alto posible, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, en los test, en otros tipos de test, aunque yo quiero ciertas características de fiabilidad, pues puede ser que no sea tan estricta. Por ejemplo, estaba haciendo yo hace unos años un estudio comparativo de un grupo, de un estudio de pre y post test, y una de las cosas que encontré es que la fiabilidad mínima de las puntuaciones en un estudio de pre y post test es de 0.6, lo mínimo. Y alguien podría decir, bueno, pero 0.6 es una fiabilidad muy mala. Bueno, es que en realidad depende qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Cuando estaba cursando una asignatura ahí en la maestría, una de las cosas que vimos es que para ciertos estudios, por ejemplo, con variables que han sido muy poco estudiadas, incluso fiabilidades de 0.4 o 40% son aceptables. O sea que el tema de los parámetros psicométricos, tenemos referentes, pero no son absolutos. Depende del contexto en que se esté estudiando. Bueno, y luego la tabla de especificaciones, que es la manera como uno operacionaliza la medida, ¿verdad? Y eso es parte de la especificación. Quizá es como uno de los grandes objetivos que uno busca en el proceso de construcción del test. Bien, en la especificación a nivel de contenido, pues lo que uno quiere es pasar de un plano teórico a un plano empírico. Y entonces, como ya expliqué antes, básicamente consiste en identificar aquellas conductas o respuestas que se pueden identificar como o utilizar como indicadores. Y esto implica un análisis de contenido, revisión de bibliografía, búsqueda de incidentes críticos, a veces observación natural, opinión de expertos, objetivos de la instrucción. Les cuento, por ejemplo, este tema de observación natural. Mire, una vez estábamos, creo que fue en 2010, estábamos construyendo unos tests, íbamos a la fase de pilotaje, y yo le dije a los expertos que estaban en el proceso de construcción, miren, le digo, quiero que participen en el pilotaje, pero no aplicando, sino observando, les digo. Ahí van a aprender mucho. Y bueno, las colegas muy animadas se fueron, pero realmente no, ellas no, como nunca habían participado en un proceso similar, no sabían lo que podía pasar. Pero una de las cosas que les impactó mucho a ellas, estaban las 4 especialistas, y estaban observando ahí, desde ver los gestos de los estudiantes, etcétera. Pero lo que les quiero contar es que en un momento salieron casi que 3 estudiantes de una vez.
y le dice una a la otra, justo cuando iban pasando enfrente de los especialistas, le dice uno al otro, a saber quién fue el monstruo que hizo esas preguntas. Y entonces los especialistas casi les da un ataque, porque según ellos habían hecho unos ítems maravillosos, ¿verdad? Eran las obras de arte de ellas. Pero miren que al observar, por ejemplo, la reacción de los estudiantes, habían interesante ese comentario, ¿verdad? A saber quién fue el monstruo que hizo esas preguntas. Después de eso, pero no con ellos, estos especialistas intentaron conversar con los estudiantes y aprendieron mucho sobre qué es lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el proceso de construcción de test. No es solo un trabajo de escritorio, aunque muchas personas a veces nos restringimos a eso, ¿verdad? Bueno, pasar de esto no me voy a tener mucho porque ya lo expliqué ampliamente en la charla pasada, pero ya les decía que cuando uno quiere medir las variables educativas y psicológicas, muchas son no observables, y si son observables, a veces uno hace mediciones de forma indirecta. Pues lo que queremos pasar es de esa construcción teórica de la variable que uno quiere medir a el plano empírico, que es básicamente obtener las puntuaciones, ¿verdad? Y con relación al formato de ítems, por ejemplo, si la variable que uno quiere medir se refiere a una aptitud, pues hay los ítems, típicamente se pueden agrupar en dos tipos por su formato, que es los de selección y los de construcción. En selección está verdadero o falso, selección única, dos columnas, etc. Y en de construcción, pues están los de respuesta, algunos que le llaman respuesta corta, resolución de problemas. En el caso de español, por ejemplo, si tiene que escribir un cuento, lo que sea, bueno, todo eso es construcción. Y aquí vemos, bueno, un ejemplo que lo tomé del libro de Navas, que está en la bibliografía. El río más caudaloso de España es, y tiene que elegir uno. Eso es selección. Y aquí hay otro, describa de forma precisa el curso y características del río Ebro desde su nacimiento hasta su desembocadura. O sea, el primero es de selección, el segundo es de construcción. Esto tiene implicaciones, por ejemplo, en la manera como se califica, en la manera como se construye la escala. Tiene implicaciones. Bien, la otra posibilidad es que estemos midiendo una actitud. Esto está muy asociado a variables afectivas. Aquí los ítems también se pueden calificar como de respuesta abierta, que serían casi equivalentes a los de desempeño, y los de respuesta cerrada, pero estos son un poco más de valoración. Entonces, el asunto que difiere sustancialmente las variables afectivas de las cognitivas es que en las afectivas casi que el concepto de bueno y malo no está presente, ¿verdad? Entonces, se habla más de valoraciones. Bueno, los formatos, el formato más difundido es la escala tipo Likert, que no todas las escalas que uno ve como Likert son de Likert, por eso se dicen tipo Likert. Y aquí hay un ejemplo. Este es un test donde se está pidiendo una opinión. Entonces, por ejemplo,
cuando yo quiero valorar o interpretar los resultados, por ejemplo, se le dice, ¿cuál es el problema más importante que enfrenta actualmente la sociedad española? Bueno, ahí están. Si yo, ahí no puedo decir que A, B, C, D o E, ninguna es correcta. O sea, no hay ni correcta ni incorrecta. Esa es una opinión. Y lo único es que esta primera, podríamos decir que se está en un nivel nominal y la segunda está en un nivel ordinal. En la segunda hay un grado de acuerdo o un nivel de acuerdo. Entonces, si bien es cierto, ninguna es una respuesta buena y ni mala, o sea, no hay respuestas buenas ni malas, la respuesta sí está asociando un grado de acuerdo. Entonces, este está en nivel ordinal. Bueno, siempre con relación al formato de los ítems, cuando se diseña la categoría de respuesta, no sé si logran ver bien esta tablita, si la leen bien, pero miren que yo me he fijado que cuando se hacen, por ejemplo, escalas tipo Likert, a veces hay bastante controversia sobre las categorías de respuesta. Bueno, por eso les mostraba esto, para que tuvieran una referencia. Esto también está en el libro de Navas, el cual yo creo que les voy a facilitar ahí en la plataforma. Pero fíjense que una cosa es que yo quiera medir frecuencia, otra que quiera medir acuerdo, o puede ser cantidad, o sentimiento, o valoración. Entonces, conociendo esas aspectos que se quieren medir, así uno puede elegir las categorías de respuesta. Y resulta que para una misma variable latente, yo podría tener interés en medir el acuerdo o la frecuencia. Obviamente estaría refiriéndome a un aspecto diferente de la variable latente. Pero yo he visto, por ejemplo, algunas escalas donde mezclan las categorías de respuesta, ¿verdad? A veces tienen algunas categorías que son de frecuencia y otras de acuerdo en la misma escala. Elizabeth levantó la mano. Dígame, Elizabeth. Sí, Levi, fíjese que hablando de eso, bueno, tal vez me estoy desviando un poquito del tema, pero me llamó la atención cuando usted platicó de una de las opciones de ninguna es correcta. Y yo siempre tengo esa inquietud y bueno, tal vez usted me puede aclarar que, por ejemplo, en ciencias naturales, ¿verdad? Algunas características que se están evaluando están presentes en una opción y otras en otra opción, o de repente ninguna está presente, y entonces se acostumbra, algunas personas acostumbran a escribir A y B son correctas, C y D son correctas, ninguna es correcta. ¿Qué tan positivo es el estar utilizando ese tipo de combinaciones en un ítem de selección? Por ejemplo, para cuando yo deseo evaluar el conocimiento o no de algún resultado concreto, ¿verdad? Entonces yo quería que usted nos platicara si es posible al respecto. Un momentito, Elizabeth, ya le contesto.
pido disculpas, pero es que el licenciado Bartolomé me estaba haciendo una consulta. Mire, Elizabeth, le contesto de la siguiente manera. Para elegir el formato de un ítem, usted lo que debe tener bien claro es el propósito, ¿verdad? En principio, yo no recomiendo utilizar opciones como ninguna es correcta o todas las anteriores. Sí. Me parece no se escucha. Se escucha perfectamente por este lado. Ah, ok. Entonces, mire, yo, de hecho, cuando he dado talleres más específicos sobre esto, yo no recomiendo opciones como ninguna es correcta o todas las anteriores o solo A y B. Pero la razón por lo que yo no lo recomiendo es por el propósito. Entonces, Elizabeth, yo creo que esta es la clave para decidir si se incluye o no, ¿verdad? Obviamente el propósito del test, pero como al final cada ítem, en realidad, si uno lo piensa, cada ítem en sí mismo es un pequeñito test. Así que cada ítem tiene un propósito. Ahora, ¿por qué yo no recomiendo eso? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo era estudiante, si aparecía ninguna de las anteriores, todos los compañeros prácticamente elegíamos eso. ¿Por qué? Porque era la respuesta correcta. Entonces, recuerden que cuando una persona contesta un ítem de selección, uno, hay una medición indirecta. Y dos, hay un factor de adivinación, pero la adivinación no es completamente al azar. La adivinación está conducida por algunas creencias y conocimientos de la persona que es expuesta al ítem. No es completamente al azar, como por eso en teoría de respuesta al ítem, a eso se le llama pseudo adivinación, no adivinación. Entonces, de nuevo, yo le diría a Elizabeth que la respuesta, ¿puedo incluirlo o no puedo incluirlo? Depende del propósito. Por ejemplo, mire. Si yo tengo un ítem, eso lo voy a conversar en el taller del taller número 3, donde lo que yo pido es la mejor respuesta. Entonces puede ser que haya más de una respuesta en el ítem, aunque sea selección, pero yo pido la mejor. Ajá, suponga que A y B son buenas, pero B es mejor que A. Y luego C no es respuesta o es la peor. Y luego D dice A y B son las mejores. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que si A es bueno y B es mejor, entonces yo podría decir, entonces A y B juntas es mucho mejor. Entonces sería la D. Pero, ¿qué es el asunto? Que el ítem en sí no está midiendo si sabe qué es mejor, sino si sabe, vamos a ver, no, miento, el ítem no está determinando si sabe una respuesta, sino si puede discriminar entre respuestas. Entonces el propósito es diferente. De hecho, ahí posiblemente A, B, C y D son todas respuestas. Pero usted quiere ver no si sabe la respuesta, sino sabiendo que todas son respuestas, si puede discriminar entre la mejor. ¿Me entiende? Entonces, de nuevo, Elizabeth, aquí la clave es cuál es el propósito del ítem. Yo en la segunda maestría que estudié, a nosotros nos pusieron un test de selección que tenía 10 preguntas, nos dieron 24 horas para contestar y había unos ítems ahí que yo hubiera preferido ítem de desempeño, porque por ejemplo me decía uno, se aplicó un test y se obtuvieron los siguientes índices de ajuste.
el propósito del test es tal cosa. ¿Cuál de las siguientes sería la elección que usted haría para decidir si el test cumple con su propósito? Entonces, como todas eran correctas, yo tenía que valorar por qué una era mejor que otra. Y para eso tenía que saber mucho. Y no solo saber, sino poder contrastar. Entonces, Elizabeth, la respuesta es depende del propósito del ítem. El problema es que si uno está haciendo ítem de selección y se le acabaron las opciones y le mete ahí, ninguna es correcta, solo para tener 4 opciones, obvio que el ítem no sirve, ¿verdad? No sé si la respuesta le satisface. Sí, claro que sí, Levi. Sí, es que yo también trato de evitar ese tipo de opciones, pero sí, como le comento, es que yo creo que a veces hay un abuso y como que hay como que una pereza, ¿verdad? De hacer las otras opciones. Entonces, para esa gracia es mejor cambiar a verdadero o falso, otro tipo de Es ítems. correcto, Si no 100%. hay opciones, pues no hay y ya estuvo, Es ¿verdad? correcto. Sí, Usted, muchas gracias. muy bien. Entonces, pero al final, entonces lo que debemos tener presente es cuál es el propósito, ¿verdad? Si, como usted dice, si el propósito es poner otra opción porque ya no tengo, es obvio que va mal, o sea, de ahí ya va mal, ¿verdad? El ítem tiene que apuntar a ese constructo que usted está queriendo medir. Muy bien. Seguimos entonces. Tenemos formato de ítems. Bueno, esto ya lo había explicado un poco la semana pasada. Los ítems de elección y construcción, que son las grandes categorías, pues tienen ventajas y tienen desventajas, ¿verdad? Y aún estas ventajas y desventajas tienen que exponerse a la luz del propósito. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años, no sé si fue 2012, que la UN se coordinó la aplicación de Teams, los test de Teams. Y en Teams hay muchos ítems que son de construcción. Ahora piensen ustedes un test que se aplicó a nivel nacional, creo que en 2 grados, tercero y sexto, no recuerdo, o 3 grados, no recuerdo muy bien, pero con una muestra nacional, miles de estudiantes. Y tenía ítems de respuesta de construcción. Entonces, ¿qué pasó? Que el diseño del test así lo exigía. Entonces se entrenó un montón de jueces. Yo recuerdo que se reservó ahí en el edificio 7, varios salones en diciembre y enero, y había un montón de jueces trabajando con un proceso bastante complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El diseño del test así lo exigía y había recursos, ¿verdad? Porque si no hubiera habido recursos, es que debe haber un equilibrio, ¿verdad? Entre lo que yo quiero y lo que puedo hacer a nivel metodológico y a nivel de dinero, ¿verdad? Si no hubiera habido dinero, entonces por mucho que el diseño lo exigiera, simplemente no se hubiera podido. Así que esta tablita donde nos dice algunas ventajas y desventajas, que yo no la llamaría tanto ventajas o desventajas, sino características, como lo dice ahí en esa tabla, ¿verdad? Dice aquí, fácil de construir los ítems de elección. No, no es fácil construir. Y los de construcción sí es más fácil. Pero eso no es que sea malo o bueno, simplemente son características. Y yo elegiré en función del propósito de la evaluación y en función de los recursos también, ¿verdad? Un doctor que nos dio un taller sobre evaluación de impacto nos decía que a veces entre los dueños de los proyectos y los investigadores, pues los investigadores a veces no piensan mucho en el dinero, mientras que los dueños de proyectos sí. Y entonces él decía, bueno, mire, a veces uno como investigador puede vulnerar algunas cosas
entendiendo que eso va a limitar la capacidad explicativa del estudio. Pero hay un momento donde yo, dice, he preferido retirarme de los estudios porque estoy vulnerando tantas cosas que en realidad no estoy haciendo nada y simplemente renuncio. Y me llaman porque les interesa que yo lo haga, pero yo renuncio porque no puedo bajar más. Si no hay dinero, no hay dinero. Dice. Bueno, la longitud del test, esto es muy importante porque por un lado afecta la fiabilidad. Hay una ecuación en teoría clásica de test que vincula la fiabilidad de un test con su longitud. Pero también tiene un impacto en algo que se llama el modelo que determina la medida. Algunos modelos reducen la cantidad de parámetros del instrumento. Hay una asociación que reduce esto a un sistema de ecuaciones que puede ser indeterminado si no tengo suficientes ítems, o sea que puedo llegar a un sistema de ecuaciones irresoluble o con infinitas soluciones. Entonces eso tiene que ver un poco también con la longitud del test. Por ejemplo, en algunos modelos factoriales, el mínimo de ítem es 3 para medir algún elemento de constructo. Bueno, pero también tiene un impacto en el agotamiento. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, este test de 100 ítems tiene una alta validación de contenido, va a medir con mucha precisión, pero tal vez al administrarlo los sujetos de estudio van por el ítem 30 y ya están cansados. Entonces, en realidad el instrumento no sirve, ¿verdad? No es apropiado a la población. Incluso eso puede determinar la disposición de los sujetos para contestar el instrumento. En admisión, por ejemplo, uno a veces eleva la cantidad de ítems porque uno supone que hay una alta disposición a contestarlo, ¿verdad? Entonces uno puede elevar, pero aún así la que hemos procurado nosotros es que haya un equilibrio, ¿verdad? No tener una cantidad excesiva de ítem, pudiéndolo reducir sin afectar la validación de contenido ni la fiabilidad, pues preferimos reducir sin afectar estos otros aspectos. Aunque reconocemos, por ejemplo, el test de matemáticas que tiene 50 ítems, suponemos que la disposición de los aspirantes a contestar bien o hacer su mejor trabajo es alta, ¿verdad? Pero de lo contrario, este aspecto, disposición, se vuelve una limitante importante en la longitud del test. Bueno, fíjense que si yo quiero medir, por ejemplo, una habilidad o un rendimiento, eso tiene un impacto en la especificación del test y en la naturaleza de los ítems. Por ejemplo, cuando uno mide habilidad, podría estar interesado en los más habilidosos. Por ejemplo, pienso en un examen de admisión. A mí realmente me interesa los que tengan mayor habilidad o mayor actitud o lo que sea. Entonces, si alguien está por aquí, por ejemplo, habilidad, razonamiento verbal muy bajo. Bueno, a mí no me interesa saber qué tan bajo está. A mí me interesan los que tienen un razonamiento verbal alto porque ahí voy a hacer la selección. Entonces existen algo que se llaman puntos de corte. Por ejemplo, en admisión, en un test de media 500 y desviación típica 100, está probado que en habilidad numérica 60 es un punto de corte
que asegura un mayor éxito. De abajo de 60, perdón, 600, hay mucha probabilidad de fracaso. Entonces a mí no me interesan ser muy preciso con las puntuaciones muy bajas. No me interesa. En cambio, por ejemplo, piensen en una evaluación como las evaluaciones nacionales que hacía la UNCE. No sé si todos saben qué es la UNCE, pero hacía evaluaciones para valorar los aprendizajes que han logrado los niños. Entonces, posiblemente me interesa una franja más amplia en la escala, porque quiero hablar de los que aprenden poco, pero también quiero hablar de los que aprenden mucho y también quiero hablar de los que tienen un aprendizaje medio. Quiero tener la capacidad de poder hablar acerca de ellos, ¿verdad? Entonces, eso tiene impacto en la configuración del test. Y también, creo que esto lo mencioné la semana pasada, dependiendo hacia dónde quiero apuntar yo en la escala de actitud o el constructo que estoy midiendo, así voy a hacer que los ítems queden distribuidos en esta línea vertical que sería la variable latente. Pero en todo caso quiero señalar aquí un detalle. Vean que aquí, por ejemplo, hay 3 ítems apuntando a la misma, al mismo punto en la variable latente. Bueno, básicamente lo que dice es que estos 3 ítems no aportan, en total no aportan nada a la escala, salvo que a nivel de constructo, no, a nivel de contenido se refieran a cosas diferentes. Pero si estos 3 ítems fueran, por ejemplo, evaluando su conocimiento sobre sinónimos, entonces los 3 no aportan nada. Me quedaría solo con uno. Porque estaría el mismo contenido y en el mismo nivel. Entonces no aportan nada. Entonces estas comparaciones son útiles y ayudan, como digo, a la especificación del test. Bueno, fíjense que estos gráficos que pueden ver aquí son ítems que están midiendo vocación. Estos son ítems de un test de orientación vocacional, específicamente en matemáticas. Miren que estos 3 ítems tienen comportamientos diferentes, pero no es que uno sea mejor que otro, sino que sirven para cosas diferentes. Por ejemplo, miren, el primero, el 113, una de las claves para ver esto es donde se une esta franja, esta línea rosada con la negra. Porque esto es la menor categoría que es totalmente de acuerdo y la rosada es totalmente de acuerdo. Entonces tenemos totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Y las dos, la azul y la verde, son parcialmente en desacuerdo o sería en desacuerdo y la otra sería en acuerdo. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí, la línea punteada, me dice que esta es digamos que lo mejor de este gráfico. Se llama curva de información. Lo que me dice es que este ítem, 1, es capaz de distinguir entre sujetos de alta vocación y baja vocación. Eso es lo que dice ahí. Pero solo lo puede hacer
en el intervalo de aproximadamente negativo 1.5 a aproximadamente 1.5. O sea que si hubiera alguien con una mayor vocación, este ítem no sería capaz de determinarlo. Y si hubiera alguien con una muy baja vocación, este ítem no sería capaz de determinarlo. Solo es capaz de determinar las diferencias de vocación en el intervalo de negativo 1.5 a 1.5. Pero el siguiente ítem hace algo parecido, pero en un intervalo más amplio de aproximadamente negativo 2.5 a aproximadamente 1.5. O sea que da más información en la parte baja respecto al anterior. Y muchos más abajo. Entonces, lo que pasa con estos tres ítems es que si yo uso los tres, amplío el rango donde puedo obtener información acerca de los sujetos. Entonces, como pueden ver, analizar los ítems a este nivel me aporta mucha información acerca de las características psicométricas del test. Si yo tuviera interés en explorar la parte más alta de la escala que estoy midiendo, el ítem, bueno, que dicho sea de paso, el tercer ítem no es de matemática, es de, creo que, educación especial. Pero si fueran todos del mismo constructo y yo quisiera medir en la parte más alta de la escala, el último ítem, no me serviría, no me interesa este. ¿Por qué? Porque está apuntando a la parte más baja. Está apuntando a la parte más baja. Está un poco entre la parte baja media y está un poco más al centro. O sea que, en definitiva, si yo tuviera interés solo en la parte más alta, ninguno de los tres me serviría. Porque los tres están apuntando de la parte central a centro bajo. Bueno, y luego la descripción anterior tenía que ver con los ítems, pero esta tiene que ver ya con el test propiamente. Ya el conjunto de ítems. Por ejemplo, fíjense que este test, no recuerdo a qué corresponde, pero este gráfico, por ejemplo, que se llama curva característica del test, si ustedes ven esta que es una ojiva, tiene un punto de inflexión un poquito arriba de 0. Bueno, no voy a ser exagerado y voy a decir 0.33, ¿verdad? Pero creo que anda por aquí, más o menos. No, creo que anda más abajo, ¿verdad? Por aquí. Sí, por ahí. O sea que está un poquito abajo de 0. Pero anda alrededor de 0. ¿Qué me dice eso? Que este test, si tuviera, digamos, como un todo, el test como un todo, podríamos decir que la probabilidad de que a alguien le vaya bien, si fuera un test de rendimiento o de aptitud, para la probabilidad de que a alguien le vaya bien con este test es alta si su aprendizaje, si fuera rendimiento, si su aprendizaje es alto. Pero aquí hay un pequeño problema, que si esta es la escala, supongamos que esto estuviera de 0 a 100, ya reescalado. Como este punto de inflexión está casi a la mitad, significa que aún personas con poco aprendizaje tendrían buena probabilidad de que les fuera bien. Eso es lo que significa. Entonces significa que el test a lo mejor no es bueno para propósitos de admisión. Aunque este gráfico específico no corresponde a un test de aptitud de admisión, pero ese sería el significado. Si este fuera de un test de admisión, no sería muy bueno porque tendríamos personas con poca aptitud
con muy baja probabilidad de tener éxito, pero también tendríamos personas con una aptitud intermedia con alta probabilidad de éxito, y eso no es bueno. Quizá estamos interesados entonces con ojivas para admisión, algo como así, ¿ve? ¿Verdad? Donde la probabilidad de éxito sea alta solo para los grados altos de aptitud. En todo caso, tenemos otra gráfica que es la curva de información, que está ligado a se pertenecen al mismo test, que un poco en correspondencia con el gráfico anterior nos dice que efectivamente el test informa acerca de la variable que se está midiendo en un amplio rango de la escala, lo cual, como ya dije, si este fuera un test de admisión, probablemente no nos interesa, porque de hecho no está informando bien en los niveles más altos de la escala. No está informando bien. Y en un test de admisión yo quiero tener de discriminar bien entre los mejores, no entre los que no son mejores, ¿verdad? Esa es la manera como se interpretaría eso. Miren, desafortunadamente este taller no va a dar para que ustedes puedan hacer esto. Pero si tienen interés, podríamos organizar uno extra. Pero bueno, quiero decirles que toma bastante tiempo esto. Llegar a comprender bien esto. Pero bueno, esto es más o menos. Digamos que si ustedes son diseñadores de un test y no tienen por qué saberlo todo, pueden tener sus datos y dárselos a un psicometrista, y el psicometrista les daría esta información, y entonces ustedes ahora saben cómo interpretarlo, ¿verdad? Tal vez no sepan cómo obtenerlo, pero sí cómo interpretarlo. Bueno, esto ya lo había comentado antes. Las características psicométricas en este caso tienen que ver con la capacidad de que la puntuación se acerque lo más que se pueda al grado real en que una variable está presente en un sujeto, pero en este caso la característica psicométrica que nos interesa es el error de medida, ¿verdad? Porque sabemos que va a haber un error. Entonces, todas esas cosas uno tiene que irlas especificando en ese documento que les decía que define a un test, ¿verdad? Se especifica la fiabilidad, el error de medida, índices de validez, etc. Y pues solo estoy poniendo un ejemplo de cómo podría variar un test en función de a dónde quiero apuntar yo. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un conjunto de sujetos que en la vida real, o sea, en la realidad objetiva, están ubicados respecto a la variable latente aquí. Es decir, tengo si esto fuera actitud, al de mayor actitud, aquí al de menor actitud, y luego actitudes intermedias. Entonces, yo podría tener un test que por los ítems que incluyo apunta solo a dar información a los que están ubicados aquí. O podría tener un test que apunta a un rango más amplio, pero con debilidad. Fíjense qué interesante lo que va a pasar aquí, ¿ve? Voy a retroceder para que vean cómo esto se relaciona. Lo que pasaría aquí es que creo que aquí. Recuerden estos grafiquitos. Vean que primero, la línea punteada es más alta. A nivel de información supera 4. Pero el segundo, la línea punteada es más baja, y el siguiente es mucho más baja. Ok, eso lo podemos ver también aquí. Lo que pasa es que solo tengo una. Esta línea es la información que me proporciona, con algunos picos aquí.
y valles. Entonces miren lo que pasaría aquí. Si yo tuviera un test como este, ay. Entonces, este test me daría información en un rango bastante amplio. Pero como tengo pocos ítems, entonces la altura de la curva de información sería muy baja. En cambio, este que me da información casi en el mismo rango, como tiene más ítems, la altura de la curva de información sería más alta. Eso es el impacto que tiene, en este caso, la cantidad de ítems. No solo el rango en la escala que se está midiendo para el cual de información, sino la cantidad de información que da. Ustedes vean que estos son detalles que, bueno, ¿qué hora es? 12:13. Bueno, ya lo había comentado un poco, y tiene mucho que ver con el anterior, así que paso de él. Bueno, la especificación del test, una de las grandes herramientas para especificación es lo que se conoce como tabla de especificaciones, que nos da mucha información, ¿verdad? Como niveles en los que se quiere reportar resultados, como ya expliqué antes, la muestra de conductas que se han seleccionado, el método y las herramientas estadísticas que voy a utilizar y los modelos psicométricos que voy a utilizar. Todo eso se puede incluir en una tabla de especificación. Bueno, esta figura que está aquí es un ejemplo de una tabla de especificación donde está relacionando los niveles cognitivos que están muy relacionados con la taxonomía de Bloom en este caso. Estos niveles cognitivos, el impacto que tiene es que puede ubicarnos, aunque no necesariamente, empíricamente hay algunos problemitas ahí. Pero si yo tuviera aquí la escala de lo que estoy midiendo, entonces, voy a cambiar de página. Según la taxonomía de Bloom, el nivel de conocimiento es el nivel más bajo, ¿verdad? Este es el nivel más bajo. Y este es el más alto. Entonces, esta sería una escala en este sentido, así como está escrito, está inversa. Pero como estos son los niveles cognitivos, me diría que a nivel de evaluación, que es el nivel cognitivo más alto, estoy utilizando solo 8 ítems. Mientras que en el nivel de conocimiento, que es el más bajo, estoy utilizando 35. De entrada a este test, casi seguro, su capacidad para medir con precisión va a estar en las partes más bajas de la escala. Porque vean ustedes, por ejemplo, que un alto porcentaje de ítems aquí van de conocimiento, comprensión, aplicación y análisis. Ahí está la mayoría. Mientras que en los niveles de síntesis y evaluación, que son los más altos, hay menos ítems. Entonces, este test, lo más seguro es que la mayor cantidad de información la va a dar en estos niveles. Aquí va a haber menos información, aunque la información también depende un poco de la calidad, el poder del ítem para medir, no solamente la cantidad de ítem, pero también el poder del ítem para medir. Eso tiene un impacto. Para que me entiendan acerca del poder del ítem para medir, voy a retroceder. Aquí, este ítem, el 113, como la curva de información es mucho más alta, contribuye más que cuya curva de información es más baja. Aunque el rango donde miden puede ser similar, es decir, de dónde da información
Sin embargo, la cantidad de información que da es mucho mayor en el primero. Entonces, no solamente es de dónde da información, sino además la cantidad de información que da. Entonces, en este ejemplo que tomé, que lo tomé también del libro de Navas, bueno, el autor decidió esa cantidad de ítems seguramente porque tiene interés en conocer con mayor precisión en estos niveles, simplemente. Y eso es bueno. Bueno, no es ni bueno ni malo. Es malo si no responde al diseño. Eso sí es malo. Pero querer hacer eso no es ni bueno ni malo. Depende para qué lo quiera hacer. Que no responda al diseño, sí. Bueno, y luego tiene áreas de conocimiento. Estos son niveles cognitivos y áreas de conocimiento. Y vean que aquí la distribución de ítems es un poco más homogénea, ¿verdad? Esa, bueno, también es una decisión del autor, pero es un poquito más homogénea. Sin embargo, vean que lógica y solución de problemas y organización e interpretación de datos son los que tienen los valores más altos. Debe haber una razón. En este caso, como claramente se ve que es una tabla de un test de matemáticas, es muy probable que este componente de la matemática, lógica y solución de problemas, en el currículo está bastante representado o bastante favorecido. Entonces, yo concluyo eso porque si no fuera así, si la lógica y solución de problemas estuviera muy poco tratado en el currículo y en el test tuviera ese peso, eso es un error, ¿verdad? Es un error. El peso que tiene cada uno de estos componentes depende del grado en que está representado en el currículum. Bueno, este es un tipo, de todas maneras lo que yo quería ilustrar que este es un tipo de tabla de especificaciones muy simple. Ahora les voy a mostrar unas más complejas todavía. Esta es un poquito más compleja. Creo que esta está un poco asociada a lo que se hace en admisión, donde estamos diciendo cuál es el bloque. Este corresponde entonces a la parte de las columnas de la tabla anterior. Pero ese bloque está descompuesto en componentes. Está muy relacionado con la tabla o el documento que se llama estándares y también el currículo nacional básico. Luego tenemos aquí los estándares. Entonces este tiene un grado de especificación mayor. Ahora, en este caso no se incluyen niveles cognitivos. No se incluyen niveles cognitivos. Y la razón es porque en el diseño que yo hice, los niveles están determinados por una escala construida con teoría de respuesta al ítem. Entonces se hace diferente, pero por eso no está. Bien, luego tenemos otra tabla de especificaciones. Esta es creo que de español. Tiene un mayor grado de desagregación porque además de estándar tiene un subestándar que básicamente es un indicador. En algunos casos tiene solo uno, en otros casos tiene dos subestándares, pero vean que el grado de detalle es mucho mayor que el primero, ¿verdad? Porque mucho mayor que el primero. Bueno, antes quiero mostrarles un documento aquí, a ver si lo encuentro. Mire, por ejemplo, es un documento, una parte del documento, porque yo le quité algunas cosas, del documento técnico del test de aptitud académica del área de español. Tiene una introducción, tiene la conceptualización de la variable que se quiere medir, que en este caso es comprensión lectora. Disculpen que está así bastante alejado, pero no es eso lo que quiero resaltar. Lo que quiero resaltar es
que ustedes pueden ver que es una tabla de especificación con bastante detalle, contrario a la primera que vimos. Pero además, la siguiente tiene mucho más detalle, que también es una tabla de especificación. Porque aquí está la variable que se va a medir, el tipo de proceso que tiene que hacer el sujeto para demostrar que tiene ese tipo de ¿cómo se dice? La presencia de esa variable en él exige un proceso. Y en este caso se llama nivel inferencial. Yo creo que aquí los de letras entienden mejor qué es lo que quiero decir, porque tengo dudas que lo estoy diciendo bien. Bueno, y luego hay un indicador que dice, bueno, tiene comprensión lectora en el nivel inferencial, si puede hacer esto. Y en esta tabla de especificaciones, además dice, un dato acerca del ítem que no recuerdo qué es, pero tiene que ver con el banco de ítem. Dice cuál es la dificultad del ítem, pero vean que en algunos casos dice números y en otro caso tiene palabras. Bueno, aquí lo que está pasando es que los que tienen números son ítems del banco que ya han sido calibrados. Mientras que los que tienen palabras son ítems del banco nuevos. Y el experto cree, por ejemplo, en este caso, que la dificultad va a ser media. En este caso cree que va a ser alta, pero en realidad no lo sabemos. En este caso sí sabemos cuál es su dificultad, que dicho sea de paso es baja, porque la dificultad como número, cuanto más alto es el número, más baja es la dificultad. Luego tenemos el parámetro de discriminación, la naturaleza en el instrumento. En algunos dice ancla, esta es, no recuerdo qué es, pero creo que tiene que ver con que tiene que ser probado, no recuerdo. Y luego dice de dónde está saliendo. Mire, esta es una tabla de especificación muy detallada. Solo les quería mostrar para que ustedes vean que respecto a tablas de especificaciones hay muchos formatos, ¿verdad? De hecho, aquí tengo otro. Vamos a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro rápidamente. Creo que es este. Esta es una tabla que se hizo para un estudio que realizó la UNCE en el 2018. En el diseño participamos 3 personas. Esta llevó a otra tabla de especificación, pero esta solo es una donde se tiene. Se utilizó un modelo multinivel para el análisis de las variables. Entonces aquí dice cuál es el nivel, dice cuál es la variable, dice cómo se conceptualiza y dice cómo se operacionaliza. Bueno, más o menos. Pues vean que esa tabla de especificación es un poquito diferente también. Entonces, no hay un único modelo de tablas. Lo importante es que cuando yo decido utilizar un modelo de tabla de especificaciones, sea lo suficientemente útil para lo que yo quiero lograr. Bueno, la construcción de test de ítems implica mucho trabajo. Digamos que se parte desde la creación de un manual. Estoy hablando de evaluaciones estandarizadas, ¿verdad? Esto no, mucho de lo que se está diciendo aquí no aplica a la evaluación de aula. Entonces, primero, por ejemplo, nosotros partimos de la creación de manuales. Creación de manuales, selección de expertos, capacitación de esos expertos, se procede a la escritura de ítems, se hace un monitoreo del proceso de construcción de ítems. Esto lo que significa es que aquí ya rápidamente tenemos un equipo o 2 equipos, porque quien realiza el monitoreo es un tipo de experto
Y quien hace la escritura de ítem es otro tipo de experto. No sé de los que están aquí presentes quienes han trabajado con admisión o con UNCE o con MIDE, podría ser también. Sé que Elizabeth sí ha trabajado y me imagino que recordará los días en que estuvo por aquí en las oficinas de UNCE, recordará todo ese trabajo que se hizo. Yo sé que ella participó en eso. Luego viene un proceso de revisión por otro tipo de experto que usualmente, pero no necesariamente, es el mismo equipo que hace el monitoreo. Y luego el pilotaje, que tiene un propósito, es validar metodología y validar el instrumento propiamente. Y eso implica hacer una muestra de, por ejemplo, de la población definida en el instrumento. Se hace una muestra, se crean manuales, instrumentos de control, selección de aplicadores, entrenamiento de aplicadores, gestión de permisos para la llegada a los sujetos de la muestra y la aplicación propiamente. Todo eso va a llevar a lo que se llama la construcción del banco de ítem. Pero, contrario a lo que algunas personas creen, el banco de ítem no es un repositorio de ítems. De hecho, un banco de ítem es más que eso. En primer lugar, es una base de datos desde el punto de vista de propiamente de base de datos, es decir, que puedo tener más de un archivo. En el caso de admisión, nosotros nos hemos querido mover a un sistema de bases de datos relacionales. Ese es el diseño que tenemos, pero nos ha costado implementarlo debido a la falta de recursos. Luego están los ítems propiamente, pero tenemos datos acerca de los ítems. Esos datos acerca de ítems, algunos son metadatos, es decir, que son datos acerca de los datos de los ítems, ¿verdad? Y muchas veces cada una de estas cosas implica otros archivos, que como dije en nuestro caso, hemos aspirado a una base de datos relacional. Están los manuales técnicos que no solo tienen que ver sobre cómo se gestiona el banco de ítems, sino sobre, por ejemplo, cómo se usa el banco de ítems para la elaboración de test. Y bueno, la creación de, bueno, esta es una actividad que vamos a hacer posteriormente. Solo quiero mostrarles un documento más. A ver si lo encuentro. No lo veo. Aquí está. Mire, como he mencionado el juicio de expertos en varias veces, en varias ocasiones, yo tengo aquí un pequeñito ejemplo. Aquí no dice cómo se hace el juicio de la validación por juicio de expertos, pero hay algunos elementos. Para poner un ejemplo, yo seleccioné una escala que se llama escala de bienestar psicológico para adultos. Y vean, esta es una tabla de especificaciones para ese test. Aquí dice que tiene 4 dimensiones, conceptualiza cada dimensión y dice cuáles ítems miden cada dimensión. Posteriormente están los ítems del test, son 24 ítems. Entonces, una actividad que a mí me gustaría hacer es la siguiente. Yo definí bienestar psicológico para adultos. Ese es el constructo que quiero medir. Bienestar psicológico para adultos. Y esto de aquí es, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, es la operacionalización, pero estas son las conductas que yo quiero observar. Entonces, miren que para hacer una validación de contenido, yo elaboro esta tabla. Yo la encontré quién es el autor de esta tabla, pero no lo recuerdo. Y no escribí la cita.
Pero dice ese autor que vale la pena considerar varias cosas. Uno que se llama suficiencia. Es decir, los 24 ítems son suficientes, pero en este caso se va a hacer por dimensión. Luego se evalúan algunas cosas de claridad en la redacción, la coherencia, es decir, los ítems son coherentes entre sí, y luego la importancia o relevancia, es decir, aunque el ítem sea coherente, claro y suficiente, hay otra pregunta. ¿Es relevante? Bueno, estas son las valoraciones que se pueden hacer y esta es una indicación de cuándo valorarlo de esa manera. Esta es como la rúbrica que usaría el juez. Esta es la malla donde el juez va a escribir sus respuestas. Como pueden ver, la suficiencia se evalúa todos los ítems en conjunto, porque la suficiencia es una característica del conjunto del ítem, no de un ítem en particular. Y bueno, algo que yo tenía aquí pero que no escribí es un manual donde se le explica al juez cómo usar todo eso para hacer la valoración que se le está pidiendo. Bien, miren, yo tengo una actividad que la vamos a dejar para el transcurso de la semana. Ahí en la plataforma va a estar explicado, pero ustedes van a tener que trabajar en equipos según afinidad. Y bueno, ahí va a estar especificada la actividad. De momento vamos a entrar a la sección de discusión para atender todas las preguntas que ustedes tengan o comentarios que puedan hacer al respecto. Me gustaría en particular que ustedes me digan si esta exposición ustedes han visto algo nuevo con relación a los instrumentos, algo que nunca hubieran visto, o alguna valoración que ustedes puedan hacer al respecto. Entonces queda abierto el micrófono. Piden la palabra y dice aquí Gustavo trabajó en MIDE. Ah, ok. Entonces me imagino que, bueno, Gustavo, dependiendo en qué sección o en qué componente de la construcción de test trabajó, pues conoce más o menos del proceso que ya he mencionado, porque estos procesos que yo he mencionado son procesos estándares, ¿verdad? No es que los inventamos aquí en Honduras. En los libros de estándares de buenas prácticas aparecen, ¿verdad? Así que seguramente conoce mucho de lo que he mencionado. Bien, entonces queda para comentarios, discusión. Bueno, parece que Estamos algo callados, maestro. sí, ¿verdad? Es por la hora. Pero sí, así es. Pero en lo particular sí bastante interesante y lo nuevo que veo es toda lo de la psicometría como tal que usted nos está presentando, lo de las estadísticas y ese análisis que debería de realizarse cada uno de los ítems que nosotros estamos construyendo. Y sí me quedaba la duda, maestro, con relación a todo este curso que estamos tomando. Igual, pero entiendo que es una formación para nosotros, pero lo que vamos a hacer es para contribuirle de alguna manera a la unidad o para nuestra práctica como tal. Sí, Entonces, mire, sí, correcto, mire, este taller surgió con dos propósitos. Uno es que nosotros, bueno, en mi práctica, tanto en UNCE como en admisión, he tenido que participar en procesos de
capacitación de muchas personas, pero como estas personas han trabajado en UNCE y en admisión de manera eventual, entonces a veces me ha tocado que las personas que ya he capacitado se van y tengo que volver a capacitar. Entonces, por un lado surgió esa idea, por eso se llama fortalecimiento de capacidades institucionales. La idea es que más personas tengan algún conocimiento, no solamente, bueno, académico, científico y técnico de lo que esto implica, ¿verdad? Eso por un lado. Dos, pues no dudamos que esto de alguna manera va a favorecer a cada uno de los participantes. Y tres, también esperamos obtener un producto para la unidad de admisión, ¿verdad? Que la sección de producción de ustedes va orientado a alimentar el banco de ítems de la unidad de admisión. Entonces, digamos que esos son tres cosas que esperamos lograr. Y Excelente. perdón, Gustavo, seguramente algunos de ustedes a lo mejor les surge más inquietud y dice, bueno, yo quiero conocer más sobre eso. Y de repente hasta termina estudiando una maestría o un doctorado en este tema, ¿verdad? Yo conozco por lo menos 4 personas, bueno, 3 personas que trabajaron con UNCE o con admisión y que por toda la curiosidad que esto les despertó, terminaron estudiando una maestría en psicometría y en la Universidad Autónoma, ¿verdad? Y por ahí he visto algunos que trabajaron en NIDE también, que están ahí. Así que puede ser eso también, ¿verdad? Así es. Quisiera resaltar, maestro, una de las anécdotas que usted comentó con relación a los especialistas y cuando elaboraron los ítems y la reacción que tuvieron los estudiantes. Pues no sé si a los compañeros aquí docentes les pasa lo mismo. Yo en clase, Daniel, que es como con el que hemos compartido más, la verdad es que todo maravilla en clases, tranquilo, relajado. Pero ya cuando llega la hora de las evaluaciones escritas de los exámenes, es cuando los estudiantes dicen, Gustavo en clase es uno, pero a la hora de los exámenes es otro. Sucede que con esto de la virtualidad, pues no es que confíe tanto en realizar algunas preguntas que sean un poco así, digamos, fácil de contestar. Entonces lo que realizo es plantear como que situaciones en donde en el enunciado, pues yo le planteo a los estudiantes cuestiones que son conceptuales, pero a nivel de situación. Y en las opciones también van ahí, ese tipo de doy casos y ahí les propongo. Pero mis estudiantes salen bajos, les puedo decir en este caso, por ejemplo, de 16 puntos o de 8 puntos que puede costar una prueba, algunos solamente me sacan 2.25 o 4 puntos, lo máximo que puede sacarse son 6 puntos. Sí preocupa en el sentido cuando hay un número considerable de estudiantes que tiene un puntaje bajo, pero ahí yo estoy evaluando lo que he enseñado, según considero. Lo que es nuevo para ellos es la forma en cómo se les presenta la evaluación, llamado examen en este caso. No están acostumbrados a esa forma y por lo tanto pueden tender a confundirse. O bien, yo puedo estar cometiendo el error de la construcción de los enunciados. Eso yo sé que esta parte de estos cursos me va a servir para poder reflexionar qué es lo que estoy haciendo y sobre todo cómo lo estoy haciendo. Sí, Gustavo, mire, hay 2 documentos que yo en algún momento tenía, pero los perdí. Uno se llama Estándares para la formación de evaluadores y el otro se llama Estándares para la evaluación educativa y psicológica. Pero al final yo me quedé con la parte educativa. Mire, lo que yo he rescatado de esto, de evaluaciones estandarizadas para evaluación de aula, es la tabla de especificaciones. Porque un estándar de evaluación dice que la evaluación tiene que ser transparente. Eso yo creo que todos nosotros lo sabemos y nos lo han mencionado, que el estudiante siempre tiene que saber qué se le va a evaluar. Por ejemplo, cuando yo he dado el curso de evaluación, les digo a mis estudiantes, cuando ustedes sean profesores,
piensen cuando ustedes, siendo estudiantes, le preguntaron al profesor, profesor, ¿qué viene en el examen? Y el profesor les dijo, todo. Esa no es una respuesta correcta. Porque es mentira que va a venir todo. En primer lugar, por eso, porque es mentira que va a venir todo. ¿Verdad? Entonces, el estudiante tiene que saber qué se le va a evaluar. En una de las maestrías que yo estudié, recuerdo que un profesor, para la primera unidad, hizo mucho énfasis en la demostración. El curso se llamaba Autómatas y Teoría de Lenguajes Formales. Entonces tiene dos componentes, uno es muy aplicado y otro muy formal. Y entonces nosotros felices porque, bueno, un compañero con que estudiaba, porque teníamos un buen dominio de la demostración y en examen puso 4 problemas, 3 eran de aplicación y 1 era una demostración. Bueno, obvio que ahí hay un mal diseño de evaluación. En la siguiente unidad, él cambió, hizo mucho énfasis en la aplicación. Y entonces le digo a mi compañero, preguntémosle si el examen va a venir así. Entonces ya le preguntó, no, este examen es más aplicado. Eso. Y en examen nos puso 3 demostraciones y una aplicación. Entonces, es algo irracional, ¿verdad? Algo irracional. Bien, lo segundo, Gustavo, es que nosotros tenemos una tradición de evaluación que es difícil sacudirnos de ella, ¿verdad? Estamos, y mismo los estudiantes. Le voy a poner un ejemplo, mire, yo hace mucho tiempo que he estado detrás de este tema de la evaluación, principalmente la formativa. Yo recuerdo una vez que les apliqué una prueba escrita, lo califiqué, no lo califiqué, lo revisé, pero ni lo comenté, ni lo califiqué. Solo si algo estaba malo tenía una X y si no, pues tenía una plequita. Y entonces les di el examen, ¿verdad? Y lo comentamos en clase, Y al final yo miraba a los estudiantes así como medio disgustados y le pregunté, ¿qué piensan ustedes de eso? Entonces dice, no sabemos cómo nos fue, profesor. A ver, muéstrame su examen. ¿Cuántos problemas le salió bueno? 1 de 10. Ok, le salió 1 de 10 y no sabe cómo le fue, le digo. Entonces, no, pero es que no me dijo si me da 10, 5, no sabe cuánto vale. Le digo, es que el problema es que sí sabe cuánto vale, le digo. Porque el hecho que esté malo significa que usted no fue capaz de responder y ese es el valor que tiene, le digo. Que usted no fue capaz de responder. ¿Cómo vas a decirme que no sabe si le fue bien o mal? Al final les pedí todos los exámenes y les puse un numerito, ¿verdad? Para que se sintieran más felices. Pero esa naturaleza de la evaluación, tenemos que nosotros mismos como profesores, pero también los estudiantes. Entonces está el tema de la transparencia. Mire, hay otro problema. Que yo, por ejemplo, a los estudiantes, bueno, una vez se sorprendió porque en un examen sacó 140 y decía, profesor, ¿cómo pudo haber sacado 140? Sí, le digo porque el examen no valía 100, le digo. O sea, es fácil, es fácil. Entonces, al final yo tengo que mover la escala, le digo, porque la escala me dice que tiene que ser 0 a 100. Pero mire, está el otro asunto que a veces, yo les pregunto así a los profesores cuando doy charlas como esta. En la mayoría de los casos, necesitamos nosotros aplicar un examen para saber que alguien merece aprobar. No hay estudiantes que nosotros sabemos que merece aprobar aun cuando no le aplicamos un examen final. Y sabemos que hay estudiantes que no están capacitados para aprobar aun cuando no aplicamos examen. Sí, eso pasa. ¿No es cierto? El gran dilema ahí es con cuánto va a aprobar.
o con cuánto va a reprobar, pero no, el dilema no es si va a aprobar o reprobar. Entonces, cuando el estudiante no ve que la evaluación no es un juego donde a ver si el estudiante logra burlar y lograr un puntaje que le permita aprobar, eso no es evaluación. Evaluación es revelar cuáles han sido sus aprendizajes, tomar las decisiones basadas en juicios pertinentes. Y las tablas de especificaciones son fenomenales para ese método de emisión de juicios, de toma de decisiones, ¿verdad? Bueno, Daniel tenía una pregunta, creo. No, era un comentario siempre con respecto a lo que decía Tavo, pero ya lo abordó usted, profe Leví, que es que no podemos evaluar a los estudiantes con cosas que no le hemos enseñado, pues. Entonces, si vamos a evaluar con un estudio de caso, es porque durante la clase, pues, se aplicó el estudio de caso. Yo tengo una experiencia y es con la clase de geología y ciencias de la Tierra, que nos toca ver un poco de los mapas y las interacciones entre las placas tectónicas. Entonces, uno de los ítems que yo utilizo es colocar un mapa y una serie de preguntas en las cuales, pues, el estudiante tiene que hacer un análisis del mapa que previamente se le ha explicado durante la clase. Y a la larga podría interpretarse como que tienen la ayuda o la chepe enfrente, pero es más que todo un ejercicio de análisis para que ellos identifiquen simbología, identifiquen ubicaciones, orientaciones también con respecto a los puntos cardinales y cosas por el estilo. Pero siempre son cosas que ellos ya han visto y ya hemos abordado durante la clase. Sí, mire, con relación... No son sacanga. Mire, le voy a contar porque, bueno, porque Elizabeth había pedido que comentara un poco y voy a aprovechar unos minutos. Mire, yo actualmente en el contexto que estamos, una de las cosas que he hecho para evaluar es que cuando estoy dando clases, hago preguntas, muchas preguntas. Y con eso me voy formando un perfil del estudiante de manera asistemática, porque registrar cada cosa que los estudiantes contestan es casi imposible, ¿verdad? Pero uno se va haciendo un perfil y uno usualmente se enfoca en dos: los mejores y los opuestos a los mejores. Porque los otros son intermedios y uno tiene un método, digamos, como más estándar para los que están intermedios. Pero para los extremos, a veces uno particulariza, ¿verdad? A los mejores los atiende de una manera y a los peores los consiente más, digamos. Pero yo ya me hice el perfil y luego yo les pongo un examen que, como dice Daniel, pueden criticarme. Bueno, puede ser. Yo les pongo un examen, escriba un programa para tal cosa y le doy 24 horas para que lo conteste. 24 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber estudiantes que copian, ¿sí o no? Va a haber estudiantes que copian. Pero con solo ver lo que escribe, yo ya sé que copió. Con solo ver lo que escribe. Entonces vengo yo. Ellos ya saben que la evaluación incluye entrevistas. Entonces vengo yo y digo, bueno, este tipo, él sabe que copió, yo sé que copió y ahora le voy a demostrar que yo lo sé. Entonces le hago una entrevista. ¿Y qué pasa? Terminan diciendo, no, profesor, es que lo copié. Ellos mismos. Ellos mismos. Luego están los intermedios donde uno tiene más dudas, ¿verdad? Tiene más dudas. Una entrevista. Y ahí van saliendo los chepiones y los no chepiones. ¿Cuál es el problema? Que eso toma más tiempo. ¿Verdad? Toma más tiempo. Pero
Esa es una de las estrategias que yo uso en la evaluación en este contexto, la entrevista, ¿verdad? Y a veces no son entrevistas largas. Fíjense que yo tengo sesiones de entrevista, les doy 5 minutos por estudiante. Y uno sabe qué preguntar. Uno sabe qué preguntar. Con una pregunta puede poner a descubierto a alguien que está copiando y que no sabe. Entonces, por eso les digo que el problema a veces es que nosotros, tanto los profesores como los estudiantes, tenemos una concepción de la evaluación que nos impide vencer este tipo de dificultades, ¿verdad? Pero, como le decía a Gustavo al principio, si yo voy a hacer entrevistas para determinar el valor de la respuesta de un examen, yo lo tengo que decir desde el principio. Y tengo que decirles que la calificación obtenida en una prueba puede variar en función de los resultados de la entrevista. Si no lo digo, entonces estoy violando un principio de evaluación, que es la transparencia, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Bueno, mire, a este punto, si no hay más preguntas o comentarios, daríamos por cerrada la sesión de hoy. Para esta ocasión, como les dije, hay un aula virtual. Yo no los he matriculado todavía, pero los voy a matricular y ahí va a haber recursos y actividades que ustedes van a hacer en esta semana que viene. Voy a procurar que no sea mucho porque yo sé que estamos muy ocupados. Gustavo, ¿algún comentario más para eso? Perdón, que todavía no aparece lo del aula virtual, pero usted ya lo dijo, ¿verdad? Que nos va a matricular hasta los momentos. Correcto. Carlos Benavides, parece que tiene un comentario o pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Profe, yo solo tenía una duda, por ejemplo, con respecto de, bueno, yo tuve alguna experiencia de trabajo con los dominios cognitivos de Teams. Entonces me preguntaba si ustedes utilizan algunos elementos como estos, si tienen sus propios o utilizan algunos de estos que ya están propuestos. Sí, mire, bueno, la respuesta corta es no, no los utilizamos. Ahora, no sé si quiere una explicación por qué no los utilizamos, esa es otra historia. Mire, vamos a ver, voy a tratar de explicarle rápidamente por qué no los utilizamos. Mire, algunos de los test nuestros son test muy específicos, como el test de razonamiento verbal, el de habilidad numérica y el de razonamiento espacial, son muy específicos. Entonces, es difícil cuando una variable es muy específica desagregarla en dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, el razonamiento espacial, lo único que explora es la capacidad de una persona para con elementos abstractos descubrir relaciones. Eso es todo. Ahora, diferente si yo le digo el test de resolución de problemas matemáticos, donde lo que queremos ver es la capacidad de la persona para resolver problemas, pero de geometría, de estadística, de álgebra, de aritmética. Entonces hay muchas más cosas. O el de redacción, por ejemplo. En el de redacción, no, es cierto que queremos que pueda redactar, pero para poder redactar tiene que poner en juego un montón de habilidades, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos procurado, vamos a ver si proyecto aquí. Creo que sería, me pasé y no sé cómo retroceder. Creo que sería esta. Fíjense, por ejemplo, Carlos, que de alguna manera en el test, en este test, por ejemplo, de comprensión lectora, lo que sustituye a los niveles cognitivos
según la taxonomía de Bloom, serían los procesos que implica comprender un texto. Aquí creo que Gustavo es de letras, ¿verdad? No estoy seguro. Entonces, él a lo mejor, si le damos el micrófono para que nos explique esto, de repente nos lleva otra media hora. Pero aquí la parte de proceso está reemplazando esos niveles cognitivos. Entonces, ¿por qué no uso eso? Porque en este caso no me interesa. Me interesan más estos procesos, ¿verdad? Entonces, esa, bueno, más o menos, no sé si le satisface la respuesta, pero más o menos eso es. Sí, claro que sí, profe. Muchas gracias. Listo. Bien, ¿algo más? No. Bien, entonces vamos a cerrar aquí la sesión de hoy. Les agradezco su paciencia y les prometo que